Gloria a Dios, gloria al Señor. Que Dios bendiga a todos los que en este momento están frente a la pantalla de su televisor. Esperamos que hoy sea un día de bendición para ustedes. La Biblia dice que todos los días sus misericordias son nuevas sobre nosotros. Así que este es un tiempo de bendición, de reflexión. Y los que esperamos a Cristo sabemos que la promesa de su advenimiento está que se cumple. Muchos tienen esa promesa por tardanza, pero la Biblia dice que lo que pasa es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere levantar a un pueblo y llevarse al cielo la mayor cantidad de almas. Mientras más almas estén en el cielo, menos almas estarán en el infierno. O sea que tenemos que poblar el cielo y evitar que el infierno sea poblado. Así que hoy quiero hablar un tema muy importante. Y yo quiero invitarles y les recomiendo a los hermanos que busquen su Biblia, un cuaderno, un lápiz, y puedan tomar notas y cerciorarse que estamos hablando por la palabra. Quiero leer Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, hablando de Eliseo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Que el Señor añada bendición, salud, honra, gloria, poder, paz, prosperidad, sanidad, alegría, unción a su palabra bendita. El tema que tengo hoy lo he intitulado Cuida tu hacha. Dice la Biblia en capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 1 en adelante, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Mira cómo comienza el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dice: los hijos de los profetas. Primero, que no eran hijos de cualquier gente, eran hijos de profetas. Y segundo, si esos eran hijos de profetas, es porque los profetas no eran estériles, eran ministros muy fértiles, que pudieron generar o reproducirse en otros. Una de las cosas que glorifica a Dios, dice el Señor, que una cosa que glorifica al Padre es que llevemos mucho fruto. Entonces, la meta de cada creyente debe ser ganar almas para Cristo y discipularlos y prepararlos para el encuentro con el Señor. Llevarlos a la iglesia y ahí los forman. En la iglesia hay un pastor, hay gente capacitada para eso. Dice: los hijos de los profetas. Comienza con aquí va a venir una bendición muy grande en esta experiencia, esta bitácora de estos hijos de los profetas que salieron acompañados con el profeta Eliseo. Dice: los hijos de los profetas, es decir, que la bendición comienza con esa razón
paternal, con esa identidad de hijos. El que quiera prosperar en los caminos del Señor tiene que tener muy claro el sentido de la paternidad. Ellos eran hijos de profetas. O sea, no nacieron solos. Nadie nace solo. Nadie se cría solo. Estamos aquí porque alguien un día nos predicó. Estamos aquí porque un día alguien nos prohijó, nos adoptó, nos enseñó la palabra y llegamos a donde estamos porque alguien comenzó esa obra en nosotros. Es decir, que el que quiera ser bendecido tiene que reconocer y respetar paternidad. Dice, los hijos de los profetas. Es importante crear en las personas esa razón de la paternidad. Los hijos, mis hijos espirituales, tengo muchos hijos espirituales, muchos ministrando, otros ya se fueron con el Señor. Ellos pueden tener más éxito que yo, pueden llegar más lejos que yo, pueden tener más unción que yo, pueden tener más gracia que yo, pueden llegar donde yo no llegué nunca, pero nunca será más grande que yo. Porque nunca un hijo es más grande que su padre. Y eso es lo grande. Esa es la revelación de la cultura del reino que está fundamentada en la paternidad. Jesús todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del Padre. En la oración modelo de Mateo capítulo 6 comienza diciendo Padre nuestro. O sea, nos involucró dentro de la bendición de la paternidad. Dice, los hijos de los profetas dijeron, mira cómo hablan los profetas. Los hijos de los profetas, los hijos de alguien que honra a Dios. Sea pastor, sea evangelista, sea cualquiera de los 5 ministerios que están en la Biblia. Dice, le dijeron a Eliseo, qué lindo es tener a alguien a quien hablarle, a quien acudir cuando llegan esos momentos de crisis emocional o de cuestión de laberinto mental que no sabemos qué camino debemos tomar. Y bueno es tener a alguien que nos oriente, que nos instruya, que nos respalde. Ellos no estaban huérfanos espiritualmente. Ellos le dijeron a su padre espiritual, Eliseo, le dijeron, he aquí, wow, el lugar en que moramos contigo. Ellos no moraban solos, ellos tenían una cabeza. Nos es estrecho. Ahora, ¿por qué se hizo estrecho el lugar? O no es porque el lugar se encogió, es que ellos crecieron. ¿Y sabe por qué? Porque donde se maneja bien el criterio del reino correctamente, donde se respeta paternidad, donde se vive bajo el temor de Dios y bajo la luz de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, tiene que haber crecimiento. Juan el Bautista dijo, a él, a Jesús, le conviene crecer y a mí, Juan, el hombre, la religión, las razones humanas, tienen que menguar. Digo así, a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Entonces, mientras nosotros menguamos, eso va a activar el crecimiento de Cristo en nosotros. Le dijeron a Eliseo, aquí el lugar en que nosotros moramos contigo. No moraban solos, no eran llaneros solitarios, tenían una cobertura, tenían una autoridad, tenían una paternidad. Nos es estrecho. Ellos se dieron cuenta que habían crecido. Ahora, ¿por qué crecieron? No es porque le echaron levadura, crecieron porque estaban dirigidos por un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que tenía la doble porción del Espíritu del profeta Elías, un hombre que hasta en la tumba sus huesos todavía estaban activados haciendo milagros. Era un hombre que tenía la unción hasta el tuétano de los huesos. Y cuando la gente está en lugares donde hay unción, donde hay un hombre consagrado, una mujer consagrada a Dios, tiene que haber crecimiento, se activa la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Todo lo que toca a una persona que está llena de Dios
lo desarrolla y lo multiplica. ¿Para qué? Para entregarlo al que lo necesita. Jesús le trajeron 5 panes y 2 peces, lo tocó, se multiplicaron, comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sus hijos, y recogieron 12 cestas llenas. Eso lo hace una mano de un ungido de Jehová, todo lo multiplica. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora le dieron así, vamos ahora. Mira cómo le dijeron los hijos de los profetas. Vamos, no dijo voy. ¿Por qué? Esa expresión vamos es una expresión colectiva, de una acción colectiva. Porque cuando la gente está en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto, no es individualista, no anda buscando protagonismo. Es una persona que entiende que Dios se glorifica cuando andamos en unidad perfecta, cuando estamos en unidad. Bendito, le digo, vamos, eso es involucró a todos los que estaban ahí. Vamos ahora. Mira la tercera cosa que veo aquí. Ahora, las cosas que hay que hacer, que son importantes, no se pueden postergar. Hay que hacer las cosas en el momento. Vea, cuando la gente no se comieron el maná que Dios envió en el momento que tenían que hacerlo, lo guardaron para el otro día. Cuando fueron a buscarlo, dice que hedía, se pudrió y crió gusano. Entonces las cosas deben hacerse en su tiempo, porque es así. Dios quiere gente diligente. Vamos ahora a dónde. Había un propósito, había un destino, había una dirección. Mire qué lindo es saber hacia dónde vamos. Vamos ahora al Jordán. Tenían un lugar donde ir. No andaban divariando, no estaban fluctuando, no estaban a ver si Team Marín de dos pingües, cuál de las dos. No. Ellos sabían hacia dónde iban, porque la Biblia dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, y Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Vamos ahora al Jordán, a un río, y tomemos, siempre hablando en plural, y tomemos de allí cada uno una viga, cada uno, o sea, cada quien iba a tomar parte en esa expedición y en esa obra. Este es un trabajo de todos. La iglesia no es responsabilidad del pastor ni de los diáconos, es un trabajo de todos, de todos. Cuando alguien metió un jonrón y el equipo ganó, no ganó él solo, ganó todo, incluso los que están en la banca sentada, ganó todo el equipo, ganó hasta los fanáticos, ganó la ciudad que representa ese equipo. Es decir, que Dios nos enseña a trabajar en equipo. Bendito sea el Señor. Y eso lo aprendió Satanás. Por eso el Señor dijo, Satanás no se divide. Porque si se divide el diablo, se cae todo. Entonces nosotros no podemos dividirnos. No podemos fragmentarnos. No podemos, porque nos vamos a debilitar, y al debilitarnos nos caemos. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar en que habitemos. O sea, ellos querían una habitación y él les dijo, anda. Perdón. ¿Por qué? Porque Eliseo, cuando llegaron esta gente planteándole el deseo de que querían crecer, querían irse a un lugar mayor, querían estar en un espacio donde pudieran expandirse con mayor libertad, él entendió que eso venía de parte de Dios y le dijo, andad. O sea, le dio luz verde, porque la gente de Dios no se adueña de la obra, no le pone bozal al buey que trilla, no encadena a las personas que tiene allí, siempre está pendiente de darle play, de empujar hacia la obra a aquellos que están llamados para hacer cosas para Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, esto es muy importante, la madurez de que tenía Eliseo. Le dijo, vayan. O sea, no era egoísta, tampoco tenía celo. No, porque no se puede estar al frente de la obra de Dios con esos espíritus de egoísmo y de celo o de competencia. No, estamos aquí. Mire lo que dijo Juan el Bautista. Dijo, el que viene detrás de mí es más grande que yo.
Es decir, que la gente, y Jesús dijo que no había otro más grande nacido del vientre de mujer que Juan el Bautista. Y mire cómo habló Juan de Jesús. El que viene tras de mí es más grande que yo. Bendito sea Dios. Y Jesús dijo, Juan, no hay otro más grande que él. Así hablan los hombres de Dios. Se respetan. No se descalabran. Se tratan con respeto. Se reconocen. Eso es reconocer ministerio. Juan reconoció el ministerio mesiánico de Jesús y Jesús reconoció el ministerio profético de Juan el Bautista, cada quien en lo suyo. Juan allá en la cárcel terminó sin cabeza, Jesús en el Calvario terminó crucificado, cada quien en su lugar, cada quien en el plan de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces le dice, andad, o sea, vayan, qué lindo, vayan. Y dijo uno, mire, del grupo hubo uno que dijo, te rogamos, mire cómo habló, un ruego. O sea, aprende a tratar a la gente que está en autoridad espiritual. Te rogamos que vengas con tus siervos. Mire cómo lo habla. Mire el respeto. Y ahí es que estriba la bendición o la derrota o el fracaso en el ministerio. Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Vea esto, era un líder, pero que daba ejemplo. Él se movía en toda expedición ministerial. Había una evangelización, ahí estaba él. Había un ayuno, ahí estaba él. Es decir, ese es el modelo correcto que nosotros debemos seguir. Jesús lo dijo, hagan como yo hago, ejemplo os he dado. Entonces le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. O sea, el hombre entendió, este hombre tiene la doble porción del espíritu del profeta Elías. Es un hombre de Dios. Qué lindo es andar con gente de unción, con gente de autoridad espiritual. Y él dijo, si este hombre va con nosotros, estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Si usted anda con un santo, usted termina siendo santo. Si usted anda con un sabio, usted es sabio. Pero si anda con cojo, con el tiempo cojea. Entonces le digo, te rogamos que vengas. O sea, lo invitaron. La gente de Dios no se invita solo. La gente de Dios no se promueve ni se ofrece. La gente de Dios espera el momento de Dios. Esa gente que está, mire pastor, a mí me usa Dios, tengo esto, tengo los dones, olvídate, ¿cuándo me vas a invitar a tu iglesia? Eso no es de Dios. La gente de Dios no limonea un cultito a nadie. Le dice, porque el que llamó a uno, él es el que lo va a mover a uno. Y le dijo, yo iré. O sea, yo estoy listo ya, estaba esperando que me invitaran. Bendito. Entonces dice, y se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Mire cuál era el plan. Dice, y tomemos de allí, del Jordán, cada uno una viga y hagamos un lugar en que habitemos. Y él dijo, anda, ¿cuál era el plan? Ir al Jordán, ese era el lugar donde había que ir. ¿Cuál era el propósito? Tomar vigas que estaban allí a la orilla del Jordán para hacer un lugar donde ellos iban a habitar. Ellos iban a cambiar de habitación, ellos iban a cambiar de lugar, iban a, por supuesto, su estructura iba a cambiar. Porque nosotros tenemos que ir cambiando de menos a más, que somos como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esa expresión de la aurora que va de aumento en aumento es cuando el sol comienza a salir, usted lo ve que está como en la superficie de la tierra y va subiendo, y ya cuando está mediodía está sobre su cabeza, y a medida que el sol va subiendo, las sombras se van esparciendo, van huyendo, y entonces cuando tienes el sol en plena fuerza sobre tu cabeza, la única sombra que tú vas a encontrar la tiene bajo tus pies. En otras palabras, ese es el propósito de Dios, que cuando nosotros vamos creciendo, vamos aumentando, vamos increciendo ese plus ultra de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que a la final nosotros terminemos pisoteando la sombra y que toda sombra de tinieblas esté bajo la planta de nuestros pies. Bendito sea Dios para siempre.
Entonces le dijeron, vamos al Jordán. ¿Por qué el Jordán? El Jordán es un sitio muy especial para nosotros los cristianos, para los israelitas, para el propósito de Dios. En el Jordán fue el primer río que se partió para que el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida. Ahora, ¿qué representa el Jordán? Fue el primer obstáculo que ellos encontraron que lo dividía de la tierra prometida. ¿Y qué representa el Jordán? Tus temores inmediatos, tus limitaciones, tus miedos, tus incapacidades. Pero tú confías en Dios, se parte eso y tú logras el propósito en Dios. Todos tenemos un Jordán y tenemos que partirlo. Y también en el Jordán se desarrolló el ministerio de Juan el Bautista. Él tenía su púlpito en el Jordán, en la orilla del Jordán, en un sitio llamado Betábara, que fue donde salieron los 70 a llevar el mensaje. Pero también ahí en el Jordán, también se partió el Jordán cuando Eliseo fue llevado al cielo en un torbellino, se montó en un carro de fuego y se fue al cielo. Se partió con el manto que él tenía. Después le entregaron el manto a Elías y a Eliseo, y Eliseo también partió el Jordán. Es decir, que el Jordán hay que partirlo. El Jordán no es para contemplarlo, el Jordán es para vencerlo y partirlo en el nombre de Jesús. Así como Jesús partió el velo del templo. Ese Jordán representa ese velo del templo, que hay que quebrarlo, hay que romperlo, hay que dividirlo. Entonces, ellos llegan, y también ahí en el Jordán, Jesús fue para ser bautizado. Jesús no pudo ir al ministerio sin ir primero al Jordán. Y fue en el Jordán donde se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús como en forma de paloma, y después del Espíritu bajó una nube de luz y una voz que dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. En otras palabras, el Jordán era el lugar donde Jesús iba a recibir las credenciales para llevar ese ministerio de la redención a la humanidad entera, ese ministerio mesiánico, y no podía ir al ministerio sin la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede cumplir un plan de Dios si no tiene la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo bajó la voz del Padre. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos revela la voluntad del Padre, en la opinión del Padre. Este es mi hijo amado. En otras palabras, tú eres mi hijo amado. Es en el Jordán donde Dios te dice quién tú eres para Él. Entonces, ahí estaba Jesús. Jesús tuvo que ir al Jordán. Jordán significa dos cosas. Significa lugar de muerte y lugares bajos. Planimétricamente, por donde fluye las corrientes del río Jordán, es la parte más baja de toda la tierra. En otras palabras, Jesús tuvo que ir ahí, tú tienes que ir ahí, ellos tuvieron que ir ahí, yo tengo que ir ahí, porque es un lugar bajo. Significa lugar bajo. ¿Por qué? Ese es el lugar donde Dios nos enseña a bajarnos, a humillarnos, porque no se puede ir al ministerio con arrogancia. Hay que dejar la arrogancia, hay que dejar la altivez, el orgullo, la soberbia, allí que se ahogue en las aguas del Jordán. Ahora, también significa lugar de muerte. ¿Por qué? Porque nadie puede ir al ministerio si primero no muere. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder vivir para Dios. Ese era el Jordán. Entonces, por eso ellos fueron al Jordán. Era necesario, dice, que ahí tomemos viga para hacer un lugar en que habitemos. Ahí a la orilla del Jordán estaban unas vigas. ¿Qué vigas? Viga no es rama, vigas no son palos, son maderos, pero trabajados, que han resultado de un trabajo de aserradero. La cuadraron, una viga es algo cuadrado. Es decir, que ahí en el Jordán ya estaba la madera trabajada. Quiero decirte que el Jordán es el lugar donde Dios va a trabajar tu madera, te va a trabajar como madera y te va a adecuar para que tú puedas ser madera de Dios, para que puedas ser madera de la obra del Señor. No podemos tener éxito si no somos trabajados por el Señor. Dice que ahí estaba la madera. ¿Por qué?
Pues ellos no tenían que buscar madera por allí o no, estaba allí, porque cuando Dios nos llama a nosotros, Él provee todas las cosas, los utensilios, las herramientas que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios. En otras palabras, esos maderos, esas vigas representan los dones del Espíritu Santo, representan la unción, representan la fortaleza que Dios te da para poder edificar la casa de Dios. No podemos llevar nuestra propia madera, es la madera de Dios. Fíjate que los dos delincuentes que murieron a los laterales del Señor, a la izquierda y a la derecha, ellos murieron en su propia madera, porque murieron por su propio pecado, pero Jesús murió en la madera de Él, la madera de la santidad, la madera de la inocencia. Él era el inocente Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que Él se hizo maldición por causa de nosotros. El que no pecó, el Padre lo hizo pecado para quebrantar el poder del pecado a través de su muerte. Entonces ese es más o menos para que usted entienda lo que el Señor ha tratado con mi corazón. Entonces el Jordán tú lo necesitas ir al Jordán. Porque no hay ministerio sin pasar primero por el Jordán. En el Jordán Dios te baja el copete, Dios te quita la soberbia. En el Jordán se acaban los credenciales, que si de médico, de ingeniero, de abogado, que si de millonario. Olvídese de eso, allí no funciona eso. Los credenciales no funcionan sin la unción. Los diplomas tampoco funcionan sin la unción. Los diplomas de la tierra no funcionan si no tenemos el diploma del cielo. Entonces, ellos tuvieron que ir ahí, y tú tienes que ir, yo tengo que ir, todos tenemos que pasar por allí. Y tomemos de allí cada uno una viga. Cada uno, o sea, en otras palabras, ahí a la orilla del Jordán cada quien tiene su misión. Nadie tiene que meterle mano a la viga ajena. Cada quien debe tomar su propia viga. ¿Para qué vamos a hacer un lugar en que habitemos? No se puede hacer habitación si no hay un trabajo conjunto. No se puede construir nada si no hay un trabajo mancomunado. Porque él se construyó la barca porque Noé no trabajó solo, trabajó con su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. En otras palabras, la familia de Noé trabajaron en la construcción de la barca. Es tiempo de que trabajemos en familia. Las familias tienen que unirse para trabajar para la gloria del Señor. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él dijo: yo iré. Claro que voy, porque eso es lo que a mí me agrada. Eso a mí me agrada. Hay gente, hermano, que usted lo invita a una fiesta, a un cumpleaños, a picar un pastel, a tomar refresco, a comer picapolla, a comer parrilla, van. Invítelo a una vigilia, no van. Invítelo a un ayuno, no van. Invítelo a evangelizar, no van. Entonces este es el problema. Necesitamos esa naturaleza de yo voy. Eso fue lo que pasó con Dios cuando dijo: ¿quién irá? ¿Quién hablará por nosotros? Y Isaías dice: he aquí, yo iré, envíame a mí. Eso es lo que se necesita. Gente que se involucren en la obra de Dios, gente voluntaria. Porque Dios no anda reclutando gente, como hace el ejército, lleva a la gente y lo recluta, juro. No, esto es voluntariamente. Y dice: se fue pues con ellos. Todo depende con quién tú te vas. Si tú te vas con la persona equivocada, te van a suceder las cosas equivocadas. Si tú te vas con la persona que no debes, te van a suceder las cosas que no debes. Eso tú tienes que saber con quién tú te vas. Por eso es que cuando Juan lo encarcelaron, dice la Biblia que los discípulos de Juan le preguntaron al Señor: maestro, ¿dónde mora? Y él le mostró dónde, y se quedaron viviendo con Jesús y abandonaron a Juan. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que es mejor vivir con Jesús que vivir con Juan. Por muy grande que haya sido Juan, Juan terminó sin cabeza y murió para él mismo y honró a Dios. Pero Jesucristo, él representa la salvación del mundo entero. Entonces es mejor morar con Jesús que morar con Juan, que morar con el hombre.
Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, oiga, qué lindo, ellos tuvieron un proyecto pero terminaron, ellos cumplieron, ellos alcanzaron la meta que se plantearon, la meta que ellos se propusieron en su corazón. La Biblia dice que Dios concederá todas las peticiones de nuestros corazones. Ahí está la clave. Pero mire todos esos elementos que se fueron sumando para ir enrumbarlo a la gloria, a la bendición. Esa es la clave del éxito, hermano. Esa es la clave del éxito. Ir al Jordán, humillarse, bajarse el copete, bajarse los humos. Ahí ahogar la soberbia, la altivez, la malcriadez, la grosería, la violencia. Dice la Biblia que Moisés era un alzado. Moisés era un matón. Bueno, mató un tipo, mató un egipcio y lo enterró. Pero después cuando el Señor lo llevó al desierto lo procesó. Y dice la Biblia que se convirtió Moisés en el hombre más manso de toda la tierra. Tanto que cuando Dios decía, quítate Moisés, que voy a destruir este pueblo de Israel, te voy a dar un pueblo mejor. No, y se ponía en el medio, si lo vas a matar a ellos, mátame a mí primero. Y si lo vas a matar a ellos, borra mi nombre de tu libro. Mira lo que hizo este hombre. Hubiera sido antes del proceso. Sí, está bien, quémalo, échale plomo, mándale candela como Elías. No, hermano, este hombre intercedió para que su pueblo no fuera destruido. Necesitamos intercesores, pero que tengan un corazón de misericordia, de amor, de gracia y de paz. Gloria a Dios. Entonces, dice que llegaron al Jordán. Llegaron al Jordán. Necesitamos llegar a ese lugar. Y cortaron la madera. Óigame, en el Jordán, ellos tenían ahora un trabajo que hacer: cortar madera. En otra palabra, cerrar la madera, dividirla, partirla. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas al Jordán, en este sentido de que yo estoy hablando espiritualmente hablando, es donde Dios te va a enseñar a cortar la madera. Tienes que empezar a cortar con tu madera, a cortar tus malas mañas, a cortar tus malos hábitos, hábitos del pasado, hábitos pecaminosos, aquellas costumbres que tenías antes, tienes que cortarlas. Es allí en el Jordán donde Dios te enseña a desprenderte de las cosas malas. Es donde Dios te enseña, como le dijo a Jeremías, si entre sacar lo precioso de entre lo vil, entonces sacar lo malo de lo bueno o sacar lo bueno de entre lo malo. Eso fue lo que sucedió allí en el Jordán. Había que cortar la madera. Allí en el Jordán tú vas a tener que cortar gente de madera, relaciones de madera, noviazgos de madera que no conviene. Tienes que cortar con relaciones. Hay amores bastardos, hay relaciones bastardas que Dios no aprueba, que Dios no bendice, que Dios no los quiere. Bendito sea el Señor. Y cuando hay una relación bastarda, Dios no está obligado en bendecir un noviazgo o un matrimonio que se fundamentó fuera de la voluntad de Dios. Ese es muy importante. Y los solteros que me están viendo y las solteras que me están viendo, cuídense, pidan dirección a Dios, porque es mejor un buen soltero que un mal casado. Ahí yo leí hoy en internet, vi en el teléfono una crisis, divorcio en República Dominicana. Ese maldito divorcio está acabando con la sociedad, y los hijos creciendo solos, un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá, una semana en las vacaciones en diciembre con la abuela. Y eso es el problema. Dios no quiere eso. Dios quiere que los hijos entierren a sus padres y que sus padres mueran viendo a sus hijos alrededor de ellos, como dice la Biblia en el libro de los Salmos, que los hijos están alrededor de nuestra mesa como el árbol que lleva mucho fruto. Bendito sea Dios. Tenemos que luchar. Oremos para que Dios consolide los matrimonios y para que ese espíritu del diablo, que lo aborrezco, destructor de hogares, se vaya de nuestros países. Se vaya de nuestros países, porque América Latina es tierra buena para Dios.
Allá en Europa, hermano, imagínese usted, ya aprobaron en unos países la zoofilia. ¿Qué es zoofilia? Relaciones sexuales con animales. Y yo vi un tipo que se casó con un cerdo, con una cerda, y se casan con perros. Una cosa de loco. En Alemania se puede casar el hijo con la mamá, el papá se puede casar con la hija. Una locura. Todavía aquí en Latinoamérica tenemos honor, tenemos respeto a Dios y todavía tenemos una chispa de la dignidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Doy gloria a Dios. Dios trató conmigo esta palabra. Entonces se fue con ellos y llegaron ahí al Jordán y cortaron la madera. Comienza a cortar gente del Facebook. Comienza a cortar gente de tu teléfono, contactos que son de madera y van a propiciar un incendio, una fogata de maldad donde te vas a consumir. Ten cuidado. Comienza a cortar madera, alejarte de la apostasía, de los mensajes, eso que ahora la gente ya ni busca a Dios. Ahora lo que hace es pasar toda la tarde o todo el día metido en internet buscando un mensaje y lo copia y después se lo tira al pueblo en la cara, ese basurero que no sabe ni de dónde diablo vino. Por eso hay tanta falsa profecía, por eso hay tanta gente todo enredado y todo confundido. Hay gente que tiene que cortar la madera porque lo pastorea el pastor, valga la redundancia, de la iglesia local, pero entonces por internet lo pastorea todo el mundo y se mete en todos los mensajes y todos los pastores y agarra de aquí, agarra de allá y hace una zambumbia que en la cabeza que no sabe ni para dónde va y termina apostatando de la fe. Quédese ahí donde está, porque aquí hay pastores que enseñan la palabra. Y de lo que yo he hablado, hay gente, es una minoría, muy pocos los que están dañando el mensaje, los que están dañando el ministerio, los que están dañando la obra son muy pocos, pero la gran mayoría de hombres y mujeres que están aquí en este pueblo, en este país y en todos los países, es mucho el que le sirve a Dios y está dispuesto hasta morir por la palabra. Entonces, corta tu madera, corta la madera. Versículo 5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Oye, aconteció. Mire, todo iba bien, pero llegó este que no se sabe quién es, porque no dice cómo se llama, porque este hombre nos representa a ti y a mí. Dice, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿por qué? Dice que se le cayó el hacha. ¿Por qué se le cayó el hacha? ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos no era cortar árboles. El propósito no era ir a cortar árboles, era recoger vigas que ya estaban hechas. Tú no necesitas improvisar. Dios tiene preparado para ti toda la madera, toda la viga que tú necesitas para hacer la obra de Dios. Tú no necesitas. Mira, si Dios te llamó a ti como misionero, Dios tiene la visa, Dios tiene el pasaporte, tiene los dólares, tiene los euros, tiene el dinero, tiene todo el plan planteado y esperándote allí, preparado para el día cuando tengas que salir. Si te llamó a pastorear, ahí están las vigas. Tú no tienes que estar detrás de ningún político, ni detrás de ningún rico pidiéndole un bloque de cemento, una volqueta de arena. No. Si Dios te llamó de pastor, Dios te va a dar la iglesia, el terreno y te va a dar bloque a bloque para levantar la obra para Dios, para que no tengas compromiso con ningún hombre. Así que confía en Dios. Y dice la palabra que como él inventó, o sea, improvisó, aquí no se puede improvisar, porque todo está hecho, todo está dado, todo es perfecto. Dice que cortó un árbol, él estaba cortando un árbol. Dios no lo mandó a cortar árboles, mi hijo, lo mandó a recoger vigas. Pero hay gente que cambia el propósito y en vez de recoger vigas lo que hace es meterle hacha a los árboles buscando. Y si hay un árbol que no le conviene, que trae un mensaje que los golpea, un mensaje de eso bien ácido que viene de la palabra, entonces buscan el hacha, cómo lo corta, cómo lo saco de aquí, cómo lo saco de la televisión, van como busco un sicario que me lo mate, un brujo, métele una brujería, pero nada de eso porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Yo estoy hablando aquí en el nombre de Dios.
Yo no estoy hablando ni antibíblico ni extrabíblico, estoy hablando palabra de Dios. Y ustedes, los pastores que me están viendo, y aquí en esta confraternidad les he predicado, y ustedes saben mi testimonio, y tengo la certificación científica. Yo morí hace 2 años y 5 meses, me dio un infarto, se me partió el corazón, y yo morí. Y yo iba caminando, yo iba por un camino, y vi un hombre vestido de blanco en un resplandor, y me dijo: mi siervo, te devuelvo la vida y un corazón nuevo para que sigas predicando el evangelio de mi Hijo Jesucristo. Háblale al pueblo que el rapto está a la puerta, y el que no esté en santidad, a muchos lo va a sorprender la muerte, como te sorprendió a ti. Y el que no esté en santidad se va al infierno. Ve y dile esa palabra, y dile que el rapto está a la puerta. Dios me mostró el infierno, gente cayendo al infierno, me mostró el cielo, vi el rapto. Por eso yo no estoy perdiendo tiempo. Yo no vine buscando compadre, no vine buscando dinero. Bendito sea el Señor. Estos programas no son gratis, estos son pagados. Yo pago para predicar, yo no cobro para predicar. Y quiero hacer este trabajo hasta el último día que esté aquí, porque de aquí regresamos a Argentina con el favor de Dios. Así que tenga cuidado a quien usted le tire el hacha. Tenga cuidado a quien usted le pone el hacha. Tenga cuidado con quien usted se está juntando para confabularse contra los hombres y las mujeres de Dios. Tenga cuidado, porque yo vine aquí porque Jehová me mandó. Y me dijo: ve a la República Dominicana y dile que viene un terremoto de madrugada entre 4:30 y 5 de la mañana. Y dile que vendrán, las aguas entrarán en esta isla. Y por eso estoy aquí. No todos los profetas están vendidos profetizando por dinero y disparateros. El verdadero profeta, número 1, habla del rapto de la iglesia. Número 2, honra a Cristo. Y número 3, exhorta y reprende el pecado. Y no somos queridos de nadie. El Señor me dijo un día: mi siervo, el único que ama a sus profetas soy yo. Entonces por estar derribando un árbol se le cayó el hacha. ¿Por qué? Porque cambió el propósito, cambió el plan, y por eso se le cayó el hacha. Óigame, eso habla de gente que Dios llamó a una cosa y están haciendo otra. Lo llamó de predicadores, ahora son pastores. Lo llamó de pastores, ahora son apóstoles. Lo llamó de maestros de la palabra, ahora andan por ahí faroleando por el mundo. Y ese es el problema. Lo mandó a pastorear la iglesia, dejaron la iglesia, ahora están lanzados de alcalde o de gobernadores o de presidentes en la política. Dios no llamó a nadie a eso. Dios llamó a preparar a la gente para irnos. La iglesia está a punto de ser levantada. Cristo viene, Cristo viene. Cristo está a la puerta, el Rey viene, su majestad viene. Pronto se abrirán los cielos y la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y volaremos con Él y entraremos en las bodas del Cordero. Para eso es que Dios llamó pastores y evangelistas y profetas y maestros y misioneros. Se le cayó el hacha. Hay gente que tienen el hacha caída porque están haciendo lo que no deben hacer. Están haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. Bendita sea la gloria del Señor. O porque no quieren hacer lo que Dios le mandó a hacer. Por eso se le cayó el hacha. Ya no tienen la unción. Ya Dios no le habla. Ya no tienen revelación del Espíritu. Ahora ya no hay sanidades, no hay milagros, no hay señales de ningún tipo. Porque tienes el hacha caída. Tienes que levantar el hacha. Por eso Dios me dio este mensaje, para que Dios abrirte la conciencia, pellizcando conciencias muertas y adormecidas. Gloria a Dios. Mientras uno derribaba un árbol, mire qué terrible derribar árboles. Y el peor también, que cuando el árbol está caído hacen leña de él. Aquí hay gente derribando personas en vez de edificarlas. Aquí hay gente que por culpa de ellos, yo me he conseguido muchos, que no quieren nada con Dios porque fulano, porque mengano. Y yo le he dicho: ponga sus ojos en Jesús. Cada quien aquí le va a dar cuenta a Dios. Se le cayó el hacha en el agua, se le ahogó el hacha. Y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestado. Cuando se le cayó el hacha, lo primero que hizo pegar un grito: ¡ay!
¿Por qué? Porque si a ti se te cae el hacha, si tú pierdes lo que Dios te dio, lo que te espera es ahí. Juicio de Dios, castigo de Dios, porque Dios te va a demandar lo que un día te dio, porque al que Dios más le da, más se le exige. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se apercibió, será culpable de muchos azotes. Y mira lo que dice. Se le gritó, Señor mío, era prestada. Se dio cuenta que no era de él. Nosotros no tenemos nada, no somos dueños de nada, ni de nuestras vidas. En cualquier momento Dios nos cierra, nos tapa la nariz y se acabó. Nos sopla la lámpara y nos apagamos y se acabó todo. No somos dueños de nada ni de nadie. ¿Qué te garantiza a ti que en 5 minutos no vas a ser viudo o viuda o huérfano o huérfana o vas a estar enterrando un hijo o a una hija ahorita en 5 minutos o en 2 minutos? Nadie te lo garantiza. El único que garantiza vida se llama Dios. Él completará el número de tus vidas, de tu día. Señor mío, era prestada. Y dice la Biblia que Eliseo le preguntó dónde cayó, en otras palabras, ¿dónde se te cayó el hacha? Solo tú sabes en qué momento y en qué lugar se te está cayendo el hacha. ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿En qué lugar de la vida has deshonrado a Dios? ¿En dónde está el lugar? ¿En qué momento tú pecaste? ¿En qué lugar? ¿Qué hiciste que el hacha se te cayó? Tú solamente lo sabes. Tú y solamente tú. Le dijo, ¿dónde se te cayó? ¿Dónde se te cayó? El Espíritu Santo te dice, ¿dónde se te cayó el hacha que yo un día te entregué? ¿Dónde está la unción que un día te entregué? ¿Dónde está el temor y la pasión y el amor por los perdidos que un día yo te entregué? Que ya no te veo evangelizando ni visitando a los que están perdidos, ni llevando campaña para llevar el mensaje para que la pobre humanidad se salve. Y él le dijo, se me cayó ahí, le mostró el lugar. El tipo fue sincero. Bueno, en realidad se me cayó aquí, en la pornografía, en el adulterio, en el materialismo. Tiene que ser sincero. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó en el pozo, un palo lo cortó. Cortó un palo y se levantó el hacha. No se levantó el mango ese de madera, sino el hierro. Con un palo que cortó, porque el palo hizo que se levantara el hacha caída, porque muchas veces si Dios no nos da palo, nosotros no nos levantamos. Si Dios no nos da una rolera y no nos disciplina con palo, entonces no nos acomodamos. Y entonces cuando echó el palo en el agua, se levantó el hacha, el hierro que era imposible. El hierro habla de que el mango es madera, habla de la humanidad. Pero el hierro es Dios, representa los dones del Espíritu Santo del ministerio. Entonces él volvió a levantar lo que se había caído. Dios va a levantar ministerios caídos aquí. Dios va a levantar gente descarriada. Los va a tocar, los va a sanar, los va a salvar. Viene una revolución fuerte del Espíritu Santo para la República Dominicana y para este pueblo de Constanza. Entonces dice que se levantó, aleluya, se levantó. Y el hombre, cuando subió el hacha, se le entregó en la mano. Dios te está entregando de nuevo el hacha. Dios te está entregando el hacha, porque la gloria postrera tuya será mayor que la primera. No te vas a volver a caer, no vas a volver a traicionar a Dios, te vas a llenar del temor a Dios. Y Dios te entrega en esta hora el hacha, los dones del Espíritu Santo. Tienes que morir por Él, tienes que morir por el mensaje, tienes que morir por el Señor. Y él extendió la mano y se la entregó. Óyeme, Dios te entrega lo que un día tú perdiste y nunca más nadie te lo quitará. Y él lo tomó y lo recuperó. Y nunca más ese hombre volvió a descuidar el hacha y usarla de la manera equivocada. Yo quiero orar por los que están descarriados. Me quedan 5 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, mira los que están descarriados. Yo te pido por ellos. Levanta al caído, calienta al frío, al tibio, sana al enfermo, liberta al que está endemoniado, Señor. Mira los ministros que han oído, Padre Dios mío, mira los que han perdido el hacha, los que han perdido la unción, la revelación, los dones del Espíritu Santo, que ya no oyen tu voz, ya no hablan lengua, ya no sienten tu presencia. Señor Dios mío, levanta el hacha y levántalos a ellos con todo y familia, con todo y concilio, con
con todo y pueblo levanta la República Dominicana. Señor, levanta ministerios de hacha gloriosa, hacha de fuego, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, y que el Espíritu Santo pues pueda fortalecer tu vida, que pueda ser fiel hasta el fin.